estamos en mayo. Si le digo agosto, podrán pensar algunos del Día del Niño, en agosto, ¿no? Pero le puedo decir en agosto y tenemos acontecimientos electorales importantes, primarias, y si yo traslado la PASO, que fue un instrumento que creó Néstor Kirchner para frenar la aparición de tantas marcas políticas y sellos, pensando que eso democratizaba los partidos, ya que antes las elecciones de autoridades, de quienes iban a ser competidores, estaban en manos de los afiliados. La PASO instituye que usted, yo, cualquiera tenga que votar para decidir. Bueno, yo podría trasladar eso de la PASO hacia ATE, porque el 9 de agosto habrá elecciones y hay datos significativos, que lo voy a charlar con Walter Cravero y con la compañera Zulema, a propósito de lo que significa construir la unidad y a veces comprender que no hay instancia para seguirla y viene la división o la fractura, depende cómo cada uno la mire. Pero lo cierto es que al día de hoy, porque cerraron ayer la presentación de listas, hay 5 propuestas. De las 5 propuestas, 3 tienen color verde. Otra es marrón histórica y multicolor, que algunos pueden asociar claramente con alternativa estatal. Entonces voy a hablar con Walter Cravero y preguntarte, ¿qué explica esto de que el árbol verde tiene 3 ramas? A mí me sorprendió, honestamente. Explícalo vos de adentro qué es lo que pasó. Bueno, y agradecer mucho, tanto a vos como a la compañera. No, por favor, siempre es un gusto también poder transmitir, poder llegar para que no solamente los afiliados y afiliadas, sino los trabajadores y en sí la sociedad también entienda un poquito, porque no solamente hablamos, hoy estamos coyunturalmente hablando de elecciones, pero hablamos constantemente de cuestiones que son hasta cotidianas, y que si afectan a trabajadores también afectan las políticas públicas que son de las cuales son destinatarios gran parte del pueblo, coincido. Moreno. Bueno, pero digo, retomando, yo no voy a decir que es un trámite. Para nosotros la democracia sindical se ejerce en cada elección. Cada 4 años las autoridades, ¿no?, lo que serían las comisiones administrativas y las comisiones de las provincias y la Comisión Nacional, tiene que renovar autoridades. Esto es algo que está estudiado y que tiene que cumplirse, y así es. Cada 4 años vamos a elecciones, y son elecciones lo más libres posible. En realidad son libres, ¿por qué? Porque se ponen todas las autoridades del país a disposición de las y los afiliados, sin ningún tipo de congreso previo, nada. Elecciones directas, abiertas y secretas, con el voto secreto de las y los afiliados. Digo, eso es lo primero para celebrar, que seguimos sosteniendo ese ejercicio de democracia sindical, y que también, muy distinto a lo que pasa en otros sindicatos, tenemos la posibilidad de que haya crisol de colores, ¿no? En la ramificación de verde, había que ir a la historia de cómo se conforma la verde y blanca. Fue una disputa metropolitana que después terminó siendo una expresión nacional. Hoy está debilitada, está en franca retaguardia, digo, porque de hecho en la provincia de Buenos Aires se dio un proceso anverso, donde seccionales que eran verde y blanca han decidido y constituido ante congresos de agrupación pasarse a la agrupación verde de Nusate, con lo cual hoy el mapa si bien se presentan en 13 distritos de la provincia de Buenos Aires, en 13 seccionales, hoy no tiene esa potencialidad que tuvo en el 2015 la verde y blanca, donde conducía 10 SDP. De las 24 jurisdicciones del país donde está ATE, que estamos en todo el país, 10 CDP, o sea, 10 de 24 y 14 era la verde, con algunas alianzas. O sea, eran 12 de las alianzas y 10 de la verde y blanca. O sea, había una potencialidad de esa expresión, que si se quiere es un desprendimiento por la historia, ¿no? Pero es una expresión que planteaba ciertas antagonías o diferencias profundas con la conducción de la verde, de la cual orgullosamente somos parte y vamos a seguir esa línea identitaria. Hoy lo que tenemos es que hay una línea dentro de nuestra seccional, que no sin debate, que no sin intenciones, y de mi parte y el colectivo que conduzco y los compañeros que sostienen, en este caso, que yo vuelva a revalidar mediante el voto mi mandato como secretario general, hemos ido en varias instancias a debatir en plenarios. Obviamente los debates internos que se dan en las comisiones, en las juntas de delegados, fueron forjando la posibilidad, lo que nosotros entendíamos que tenía que darse era una única lista en Moreno, porque no entendemos diferencias ideológicas, somos todos compañeros y compañeros, y que venimos construyendo. En mi caso yo me incorporo a un esquema de la verde que ya venía en un proceso de identidad como verde desde la constitución de la seccional Moreno, con lo cual la seccional Moreno no tuvo otra identidad que no sea la verde desde que se constituye como tal. Entonces todos somos parte de esa construcción histórica, y la verdad que me cuesta mucho. No voy a tomar la responsabilidad de quienes decidieron abrir una línea interna desde la verde. Digo, eso lo va a tener que explicar quién decide armar una corriente con una identidad como 1 de mayo. Que plantean.
pero digamos, nosotros lo que decimos es que hasta el último momento de cierre de lista estuvimos abiertos a que esto no suceda. Bueno, entonces te voy a preguntar, si ustedes bregaron para que no suceda esto, ¿qué escuchaste del otro lado? Después le voy a preguntar, si voy a solicitar la nota con Alicia Maynar, porque claro, el punto acá, para el que conoce la historia un poco de ATE, y quienes la va a buscar ahora, hasta ayer Cravero, Maynar, Ibáñez, Zulema, están todos juntos, verde, hasta ayer. Desde la medianoche, hoy, aparece un flyer, desde ayer lo tengo el flyer de hace 2 días, Cravero y la compañera, Alicia Maynar y Ibáñez. Claro, Ibáñez hoy es secretario de Finanzas, es decir, esa es la cuestión, es decir, ¿cómo explican o cuál fue la respuesta que te dieron ellos desde el argumento que no es fractura, sino distintas visiones? Tomo lo que me dijiste. Si no es ideológico, no sé, entonces ¿cuál es? Porque mira que lo más difícil es acordar ideológicamente. Por supuesto. Pero si ideológica no es, bueno, ¿cuál es el problema? Yo digo, como me parece está muy bueno poder plantear también Sí. que cada propuesta diga también cuáles son Sí. los programas que impulsan. Sí. En nuestro caso el programa es clarísimo porque nosotros somos parte de una corriente nacional. No es que simplemente se localiza una expresión política y que determinamos que sea verde. Nosotros somos parte del programa de lucha de nuestra organización nacional, que es la NUSATE Nacional. Sí. La provincia de Buenos Aires la conduce Oscar Di Sassi y a nivel nacional nuestro conductor es Hugo Cachorro. Dentro de esa línea nosotros entendemos todos los procesos que viene dando nuestra organización para reformar el estatuto, para que haya mayor expresión de lo que son los emergentes. Hace 30 años qué difícil que era poder hablar de diversidades, qué difícil era tener esas expresiones de diversidades, qué difícil era hablar realmente y bregar por la lucha por el cupo de discapacidad, los distintos cupos, todo lo que hoy está quizás un poquito más a vista en la sociedad, que todavía sigue profundizando debates, pero digamos hace 30 o 40 años atrás no teníamos ese modelo sindical donde se podía hablar claramente, donde se podía hablar de la diversidad del género, la equidad de género, Sí. la lucha de las compañeras, la lucha de las mujeres. Hoy se ve expresada fuertemente y eso también tuvo que ver con la reforma del estatuto. No es que se reforma el estatuto para jornal, sino que el proceso de lucha que se dio en nuestra organización tiene hoy esta impronta, tiene hoy estas realidades que se expresan. Y creo que también a veces cuesta, y en la crisis de lo que significa el recambio generacional o el trabasamiento más bien, la crisis que generan aquellos históricos de por ahí no acompañar como se debe esos procesos políticos. Bien, si yo leo bien lo que me estás diciendo es que hay una serie de transformaciones culturales, sociales, políticas, gremiales, que si miro la otra lista, Maynar que ya fue, Ibáñez que hace mucho tiempo está, es decir, no aceptan el cambio generacional. Es una pregunta con interpretación. Si no, lo trajiste vos, entonces lo pregunto. No, yo digo, lo que trato de dar a conocer que no solamente pasa en Moreno, que es un proceso de cambio cultural, como vos lo decís, que se da en todo el país, en donde en algunos lugares se puede dar mayor impronta o mayor ímpetu a esos procesos de transformación, realmente entendiendo que hay que ser cada vez más diversos, más plurales, hay que comprender a las distintas realidades que tiene hoy nuestra organización y que quizás en algunos casos eso provoca crisis. No digo que no se acompañe, pero quizás provoca crisis y esas crisis hoy terminan o determinan también decisiones. Entonces, eso por un lado, formulando y la pregunta. Metodológicamente, Sí, claro, lo que pasa, yo yo sigo lo que vos estás diciendo. Si esto estaba en discusión, que tiene que ver con la mirada por encima de las figuras, los nombres y apellidos, sino comprender las corrientes que van exigiendo un mundo cada vez más doloroso para los trabajadores. Si eso no se pudo comprender, y de nuevo, yo miro la lista, es porque Maynar e Ibáñez quieren sostener un legado y lo dicen, recuperar ATE. Eso es lo que más me impacta a mí, y creo que al que mire la nota o al que esté mirando las redes sociales, porque yo tengo una interpretación como cualquiera, no hay que ser científico. Si dicen recuperar ATE, yo tengo que preguntar qué se perdió en ATE. Porque si no, no utilizo esa frase para diferenciarme de ustedes que son la verde, con las corrientes nuevas, con los valores históricos. Esa es la profundidad del tema, para llegar después a la otra lista, que no es menor. Mirá, ni siquiera pregunto por la marrón y la multicolor, que le haré notas, pero yo creo que hay que entender que a veces en nombre de la unidad se hace todo lo posible para destruir hasta la palabra unidad. Y después, ¿cómo se cosen las heridas? ¿Y cuánto pierde el laburante, hombre y mujer municipal? Porque me consta que ustedes han intentado siempre, pero más con fuerza, diría, 1 año y medio,
tratar de hablar con el Ejecutivo Municipal, que comprenda, y acá hubo represión, hubo denuncia a trabajadores, hay persecución. Por favor, si eso no es un elemento para la unidad, bueno, debo decir que no me sorprendería nada, pero sí duele. Claro que duele. Por supuesto, digamos, nosotros estamos todavía en este proceso de poder comprender esta coyuntura. Claro. Digo, los compañeros venimos debatiendo eso, pero sin embargo no nos va a paralizar una cuestión de una corriente interna que propone hoy una disputa electoral. Digo, para nosotros no va a ser un tema de fractura porque entendemos que después del 9 de agosto la vida sigue, es simplemente determinar un proceso político, un momento de instancia de proceso político. Para nosotros, para el colectivo, digamos, que acompaña mi candidatura, y obviamente la compañera Zulema Lagraña, este proceso político tiene que ver con esos valores históricos que siempre, si uno escucha a Oscar Disasi, dice recuperar las mejores tradiciones de los movimientos populares, a los cuales nosotros brevamos digo, a esa expresión. Entendemos que va por ahí con los históricos, con las mejores experiencias de esos históricos que construyeron la seccional, pero también con lo que irrumpe. Con lo nuevo, me decís vos, tratando de generar esos equilibrios con lo nuevo. Es difícil sacar una respuesta a Cravero, te entiendo, pero claro, sería la propuesta de Ibáñez y Maynard, sería la resistencia reconociendo la historia de ATE, y ustedes dicen, no desconocemos eso, pero hoy hay un proceso diferente, disruptivo, de renovación. ¿Está bien ahí? ¿Sería más o menos eso? Es un proceso, si se quiere, disruptivo, pero en realidad no es de renovación, sino lo que tiene que ver es con la posibilidad de pensar el trasvasamiento generacional y que los históricos acompañen ese trasvasamiento. Claro, que no traben eso. Que no obturen. Bueno, lo que pasa es armar una lista. Y bueno, por eso te decía que a veces las crisis tienen dos salidas. La salida es hacerse cargo de la crisis, pero sin embargo poner lo mejor de cada quien para poder acompañar ese proceso, que es inevitable, se va a dar y se está dando en todos los espacios políticos, no solamente en ATE. Digo, esa dispersión, yo sí entiendo, lamentablemente, la dispersión en 5 listas no potencia un gremio de cara a lo que viene, por lo cual siempre bregamos y vamos a seguir bregando por la unidad. Que el 9 de agosto no signifique un quiebre, que el 9 de agosto signifique un nuevo proceso político y donde cada cual tendrá que hacer sus balances para ver qué es lo que viene después, porque sabemos que lo que viene con más ajuste, viene con más represión a los laburantes. Más de lo que hemos tenido. Más de lo que hemos tenido. De lo que tenemos. Sabemos que lo que se viene no son, digamos, no son flores, no van a florecer flores, como dice el eslogan. Sabemos que viene brava, entonces entendemos que el valor de la unidad es estratégico para los tiempos que se vienen y para nosotros no es una palabra vacía, es una construcción constante que la practicamos no solamente con nuestra agrupación, entendemos que la practicamos siempre y cuando existan códigos políticos con cualquier espacio político y obviamente dentro de las coincidencias ideológicas luchemos por las condiciones laborales de los compañeros y también luchemos no solamente por eso sino por un proyecto político de mayoría. Si la Verde, tal cual la conocimos hasta ayer, está unificada, ¿dividir el voto pone en riesgo la conducción verde de ATE? ¿Qué estoy diciendo? Si la izquierda está dividida, está la lista marrón pero la multicolor. ¿Crees que esta división, más que fractura por lo que decís vos, pone en riesgo de que gane Cravero o que gane Maynard o que gane Magali Muñoz, o no? Nosotros entendemos que cuando hay mayores posibilidades también es como que se reparte un poco la estadística. Claro. Pero sin embargo tenemos un electorado que viene acompañando el proceso de la Verde. Obviamente lo que sí sabemos que la disputa más fuerte va a ser dentro de nuestras expresiones políticas, o sea, dentro de nuestra agrupación. Digamos, por otro lado sabemos la Verde y Blanca perdió mucho caudal de voto, el 2019 se desdibujó, hoy reconstituir eso va a ser muy difícil y también la izquierda tiene un voto cautivo si se quiere, pero que en dos expresiones políticas también divide votos. Eso uno sabe que hay un electorado que elige oficialismo y hay un electorado que por ahí elige oposición. Eso, digamos, tendría que haber una enorme participación, ¿no? Que obviamente va a haber mayor participación, pero tiene que haber una enorme participación para que vaya a dar más incertidumbre. Sí, claro que hay un clima de incertidumbre, nadie puede decir que puede salir victorioso, sobre todo donde se divide un espacio y se plantean dos posturas políticas y dos posiciones y también dos opciones políticas en el momento de una elección. Bueno, la última antes de ir a la charla con Zulema, es que aparece otra propuesta verde. Y es muy concreta la pregunta, ¿por qué interviene Suteba? ¿Por qué interviene Suteba? No, digo, Magali Muñoz trabaja en Consejo Escolar, tiene
fuerte vínculo con Sonia Beltrán. No es solamente SUTEBA por el gremio docente, hay que entender SUTEBA por CTA también. Entonces, que aparezca esto, no solamente porque lo hablé con una fuente, hablé con 3, antes de hacerte la pregunta, es, interviene. Si fuese a la inversa, yo no sé qué pasaría. Porque no ayuda, es decir, aumenta la división. Si lo pudieron hablar, si alguien les dio una explicación, sí, si importa o no. Yo te puedo decir que la fuente que yo tengo es que, digamos, no estaría involucrado en ir a CTA de los trabajadores ni en algunas otras corrientes, pero digamos que sería entrar en terreno de especulaciones. Sí. La verdad que a mí en lo particular no me preocupa para nada la presentación de distintas opciones. Me parece que si obviamente entendemos que la instancia electoral es simplemente eso, pero que obviamente se juega un proyecto político, pero digamos, que haya más opciones, a mí la verdad no me preocupa. Sí, obviamente lo que no queremos es, porque nosotros no tenemos esa práctica, que haya injerencia de espacios que no son dentro de nuestra disputa electoral. Digo, la fuente que yo tengo me dijo que no. Bueno, las 3 fuentes que yo consulté me dijeron más allá que de eso, claro que nosotros, digamos, no es que somos ingenuos, sabemos, digamos, que el grupo de compañeros y compañeras que hoy presentan la lista tienen alguna relación. No, este es el hermano del hermano de Rodríguez, sí, bueno, y digamos, y hay compañeros de la Verde y Blanca, dentro de lo que es la Secretaría de los Trabajadores, se tiene un espacio orgánico. Entonces, digamos, es una cuestión de interpretación si realmente la palabra de mi fuente es fidedigna o la palabra de tu fuente es fidedigna. Incluso por una aclaración, más allá de, ni siquiera estoy objetando en forma irracional, estoy diciendo bajo el análisis de que los trabajadores están mal, que debería ser la noticia de hoy, es que había 2 listas propias de la historia de la izquierda y el oficialismo y no 5. Entonces, si querés, la noticia de hoy es que aumenta la división y no hay nada mejor para cualquier patronal que ocurra eso, y ustedes lo saben mejor que yo a eso. Cuanto más división hay, mejor para la patronal, porque puede hablar con varias bocas para saber cuál es la idea que tiene. A eso quería abonar, que generalmente en los procesos políticos y sobre todo de los sindicatos con mayor combatividad, lógicamente el poder tiene una injerencia y busca la manera de debilitar en eso, y eso es alentando muchas veces las disputas internas, alentando hasta inclusive con recursos. Digo, lo vivimos en el 2007 y también lo vivimos en el 2019 con el tema de la Verde y Blanca armada por intermedio de un sector totalmente ligado a Walter Festa. O sea, sabemos que hay una injerencia que tiene que ver más con el poder y que obviamente muchas veces puede abonar con articulaciones políticas. Digamos, no descartamos de ninguna manera que también haya una estrategia del poder, en este caso hablamos del poder local, de tener intervención en cualquiera de esas listas, o al menos de la lista donde puedan tener diálogo, para incidir o tratar de incidir en los resultados electorales. Que el poder de Mariel Fernández va a acompañar la propuesta de Meinar y de Magalí Muñoz. Yo digo, no descarto nada, no estoy insinuando, pero no descarto nada porque por la tradición que tenemos, al menos en Moreno, en donde 2007, 2019 hemos tenido una fuerte intervención. Hoy no lo puedo aseverar. No, está bien. Hoy no lo puedo aseverar, pero no sería nada extraño encima en un clima tan complejo, de tanta dispersión, no solamente en ATE, sino en el campo popular. No, desde ya, claro, pero además la radicalización de ciertas, que no son versiones, son declaraciones, a veces públicas, no tan públicas, es caracterizarte a vos como más a la izquierda, casi trosco, y otra parte de ATE más dialoguista. Con esto estoy diciendo muchísimo y no voy a ahondar más, pero claramente las decisiones que se fue tomando, vos como secretario general, porque vos sos el secretario general de ATE, si salen a marchar, si convocan un paro, si van a la puerta y piden, esa no es una cuestión radical, es una manifestación de que la patronal no está dando respuesta. Entonces, claro que está bien que abras la ventana porque va a ocurrir. Sería extraño que no ocurra que el poder político de Mariel Fernández no intervenga en una elección donde hay 5 listas. Sería un error político de Mariel Fernández. Te diría que sí. Quería como, para poder abonar un poquito, en los términos de... No tiene que ver, me parece, con quién es más radical, quién es más dialoguista. Muchos que me conocen me caracterizan más por el diálogo que por el tema de tomar las armas enseguida. Pero hay una cuestión que tiene que ver con una responsabilidad
hasta política más que institucional. Por supuesto. Si el conjunto de compañeros y trabajadores plantean que tiene que haber medidas de fuerza, lo que menos podemos hacer es desconocer esas voces. Si sabemos que también se está cometiendo injusticias, tenemos que llevar adelante las cuestiones que, o por mediante asamblea, por mediante reunión de delegados y delegadas, por los mecanismos que tenemos, que también son ámbitos democráticos, ejecutarlos. Sabiendo siempre que nosotros nunca cerramos la puerta al diálogo, y eso también lo puede dar fe el Ejecutivo, todos los ejecutivos. Pero sin embargo, sabemos que cuando se agota el diálogo, tienen que haber otras instancias. Y eso lo heredé de la tradición de lucha de Ate Moreno, con lo cual no soy ni más ni menos que un producto o un producto de la formación de lo que vinimos teniendo como tradición en Moreno. Sin embargo, también abierto a tener, digamos, la impronta de las juventudes que vienen con un rodaje político muy distinto al nuestro, que vienen me parece con mucha frescura, con el tema de las diversidades, con el movimiento de mujeres, con todo lo que tiene que ver, lo que hoy también le da cuerpo a las organizaciones, le da vida, los revitaliza. Entonces, orgulloso de eso, la verdad, orgulloso de estar en este proceso político con el enorme compromiso de atravesar también este momento de crisis, en el sentido de que hay dispersión, hay un montón de propuestas electorales, pero digamos, con la firme convicción de que los compañeros van a saber distinguir esto, digamos, que lo primero que tenemos es el valor de la unidad, lo segundo que tenemos es el compromiso hacia los trabajadores y la honestidad de seguir trabajando y construyendo un gremio cada vez más fuerte y poderoso. Bueno, hablamos con Walter, ahora vamos a hablar con Zulema Lagraña, porque voy a tomar algo que dijo Cravero, que sería lo más auspicioso cuando no hay puntos en común y es necesaria una discusión respetuosa. Terminada la elección, todos caminan por el mismo sendero. No viene ocurriendo eso en este país desde hace mucho tiempo. No es algo patrimonial de los partidos políticos. Hablo en general, las estructuras de representación tienen esta crisis también. Pero ¿qué esperás vos que ocurra el 9 a la noche o el 10 de agosto? Con 5 listas que van a disputar. Porque claro que el presente es muy imperfecto y doloroso. El futuro no quiero imaginarlo, pero sí se requiere para ese futuro una convicción de que los principios no se negocian. Y que un gremio no es un cargo, es representar a aquellos que necesitan ser escuchados. Bueno, te escucho ahora yo a vos y gracias. Bueno, lo que esperamos todos para después del 9, el 9 de la noche, es que los trabajadores y trabajadoras elijan al mejor, que sigamos luchando todos para conseguir las mejores cosas para los trabajadores. Y la verdad que, bueno, no sé, es en este momento que estemos divididos en la Verde, Anusate, sí. También nos cuesta, porque yo también, me empecé ahí, me formé ahí y la verdad que, nada, son compañeros, para mí siguen siendo compañeros y sí. La verdad que, pero bueno, es el camino que ellos eligieron, formar una otra alternativa y bueno, los trabajadores sabrán que a quienes los representamos mejor, no sé, la verdad que... ¿Te sorprendió este desprendimiento o era algo previsible? Mirá que esa pregunta no se le dice a Cravero, te la hago a vos, No sé, por ahí se venía viendo, pero siempre uno piensa de que van a recapacitar porque, las personas que forman la otra lista son compañeros históricos del gremio y la verdad que yo como, ya bien dije, yo empecé ahí hace 11 años y la verdad que hoy que estemos formando dos listas distintas, la verdad que cuesta, pero bueno. Bueno, hay que dar esta... Yo no hay diría, que dar esta batalla, sí. Claro, una batalla, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Que se exprese el mejor modelo en esto que decía recién Zulema, que es... Hay una crisis de representatividad importante, por eso aparecen emergentes, que en otro momento serían inexistentes y no tendrían ni siquiera marketing. Sin embargo, está pasando, algo está ocurriendo. Quisiera saber dentro de la propuesta que ustedes hoy tienen, porque hoy son conducción del gremio, ¿qué es lo que no puede faltar en la conducción de hoy y de mañana, si es que revalidan, para la familia municipal?
Es decir, yo podría hacer un enumerado de 10 puntos que se han agravado de otros tiempos. Sobre todo uno que me preocupa en demasía, que tiene que ver con la persecución. La persecución a un trabajador es inadmisible, sin embargo parece que se naturalizó. Y si echaron a 3, porque acá enfrente donde estamos haciendo la nota hicieron un piquete un día, y sigue y funciona, a mí me parece que hay que prestarle atención a eso porque se cosifica una manera. Ni qué hablar de eliminar códigos de descuento, o ni qué hablar que se cierre paritaria por decreto, si querés digo. Entonces me parece que hay mucho por hacer, o en todo caso recuperar esto que decía Walter. No se pienso en Abdala, si quieren ustedes, pienso otros que ya no están, pero que dejaron marcas para que sean mejoradas, no para retroceder. Entonces, ¿qué llevan ustedes como propuesta? De la verde oficial, lo voy a decir así. Las propuestas, bueno, seguir trabajando siempre para conseguir las mejores cosas para los trabajadores. Bueno. ¿Qué le pasa hoy a un laburante municipal? ¿Qué le pasa a un laburante municipal hoy? Que no llega a fin de mes. Eso le pasa a un laburante municipal hoy. No llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Y sí, hay que seguir, terrible, ¿no? hay que seguir trabajando por eso, digo. Y creo que eso debe ser la unidad, digo, de todos los trabajadores. No, la verdad que yo, vuelvo a repetir, no entiendo. Yo no soy una política gremial como es acá mi compañero. Sí. Pero digo... Vos sos más de base. Sí, soy más de base. También Gravero lo ha sido, claro. Sí. Después aparecen los niveles y el crecimiento desde ya. Sí, uno va creciendo. Sí. Y digo... Lo que nunca hay que olvidarse de la base. Eso nunca, sí, nunca. Nunca, en todos los terrenos de la vida. Por eso, claro. Digo, y no, seguir luchando para conseguir las mejores cosas para los trabajadores. Eso es una de las cosas que no debemos perder nunca el rumbo. Digo, y seguir trabajando por nuestras mayores, jubilados, que son los más afectados cuando los sueldos no alcanzan porque cobran miseria. Digo, trabajar por las diversidades hoy, por las juventudes y todas esas cosas. Claro, vos me estás diciendo como una pregunta final y vamos a tomar el café. Algo que Walter, como en 3 pasajes de la charla que tuve con él, lo subraya, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad. Sí. Yo creo que es el ejercicio más amplio de la democracia hoy, entender qué es la diversidad. Sí. Frente a un fenómeno de autoritarismo que es apabullante por momentos. Entonces, recuerdo que hace poco en ATE hicimos una nota con compañeras de niñez, hablando de la persecución, que la filmaban en la asamblea. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende un discurso que tiene que ver con el reconocimiento de género, mientras que la práctica es todo lo contrario? Que es el poder ejercido de una manera casi apabullante, voy a seguir usando esa palabra. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué dicen las compañeras? Trabajadoras de distintos sectores, porque es algo que también sucede. ¿Eso tiene que ser parte de un programa? ¿O tiene que ser parte de hacerlo público, visible? Miren, esto es lo que está pasando. Porque lo hicieron, hace poco lo hicieron, ¿no? ¿Cómo darle a las mujeres el lugar que ya tienen? Y aun cuando los hombres niegan mayores lugares, las mujeres van a avanzar. Es decir, es algo que no se va a frenar, no se va a detener. Y no tiene por qué ocurrir eso. Te lo digo porque en la otra lista hay una mujer que la encabeza, que es Alicia Maynard. Entonces, para preservar esto de género, diversidad, que se preserve y que se respete. ¿Vos creés que están las condiciones dadas para que eso ocurra? Si no están las condiciones dadas para que eso ocurra, hay que trabajar. Sí, hay que seguir trabajando por eso.